Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo por aquí haciendo un segundo video aprovechando que estoy con la inspiración. Y bueno, este video se va a tratar acerca de la soledad que se suele vivir en una transformación personal, el ver partir personas, vínculos, trabajos, situaciones. Y es que es muy normal que cuando estamos atravesando un proceso de transformación personal, cuando estamos cambiando de piel, cuando estamos pasando de ser una versión a otra, es muy normal ver pérdidas. Una transformación personal viene con pérdidas de por sí, de cualquier tipo. Y la cantidad de pérdidas que uno va a tener va a ser dependiendo de cada caso y dependiendo de qué tan grande también sea tu transformación. Yo, al menos en mi experiencia, a mí me tocó ver salir a prácticamente todo. Yo puedo decir que sí, lo perdí todo. Porque en mi caso fue literal desprenderme de una versión que nunca fue construida por mí a construir una versión que sí lo es y que finalmente no se parecían nada la una a la otra. Entonces, claramente cuando se tiene una transformación así, todo lo que se construyó de esta versión se va a destruir, porque tú ya no eres esa persona, ni los mismos valores, ni los mismos límites, ni los hábitos, ni el contexto, nada. Entonces claramente se pasa a otra versión, la cual ahora se va a alinear con otras cosas. También están los otros casos en donde uno sigue siendo como la misma persona, pero claro, viene con cambios, nuevos hábitos, nuevas formas de pensar quizá, pero quizás se encontraba ya en un contexto en donde quizás su gente o donde esta persona se encuentra, también quizás están en el mismo camino o no sé, o quizás el cambio que esta persona tenga ya va a ser grande, pero de otro tipo, que al final como que se mantiene un poco por la misma línea, entonces las pérdidas no van a ser tantas, pero igual van a haber pérdidas, o sea, igual las hay, pero quizás no va a perderlo todo, pero sí van a haber pérdidas, como también quizás va a inspirar a otras personas de su círculo a que hagan lo mismo. Pero lo más probable es que quizás en su situación sí vaya a tener apoyo, van a haber otras personas que lo van a acompañar en el mismo camino que él o ella. Eh, y nada, pero en casos, por ejemplo, como el mío y como también el de otras personas que le han tocado lo mismo, uno sí, muchas veces lo pierde todo y hasta se queda bien solo. Pero es parte del proceso y eso es lo que quiero como recordarte en este video, que si estás en ese proceso solitario y donde finalmente perdiste todo, perdiste tus amigos, perdiste tu pareja quizás hasta perdiste a tu familia, tu trabajo, tu casa, todo es temporal. Y, y finalmente igual yo creo que la soledad que viene, si bien es dolorosa, porque claramente duele ver salir a estas personas, porque muchas de ellas fueron personas que nosotros pensamos que iban a estar toda la vida, personas que eran muy importantes para nosotros, amigos que considerábamos muy importantes, dejan de serlo, ya sea porque ya nos alineaban y ellos o nos removieron de su vida o nosotros removimos gente de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en este proceso de transformación lo que sucede es que cuando tú te transformas y empiezas a volver a ti, cuando te das cuenta quién eres, cuando empiezas a construirte, a ver hacia dónde voy, los valores que quiero tener, ser coherente conmigo misma, en el sentido de que lo que pienso, lo que digo, lo que hago, que sea coherente, cuáles son mis hábitos, trabajar mi capacidad de poner límites, decir no, priorizarme yo antes de priorizar al resto, priorizar mi descanso en lugar de decir sí a todo. Vas a ver gente salir, porque va a haber mucha gente que te vas a dar cuenta de que ya no se alinea contigo, gente que quizás estuvo contigo porque le beneficiabas en ciertas cosas, porque te vas a dar cuenta que te estabas quizás conformando con migajas de todo tipo, que estabas siendo siempre el plan B de tus amigos, el como peor es nada, ese plan que está cuando no hay nada más que hacer, pero nunca vas a ser el plan número uno para ellos. Quizás te das cuenta que te conformabas con personas que nunca se acordaban de ti y tú sí de ellos, personas que simplemente te hablaban cuando estaban aburridos, pero no estaban en tus momentos difíciles, que tu ausencia no les causaba nada, entonces nunca te hablaban. Te vas a dar cuenta de que te tenías que moldear para encajar y que nunca ibas a pertenecer justamente por lo mismo. Te vas a dar cuenta que te sentías un problema con esas personas, no porque tú realmente eras un problema, sino porque te diste cuenta que nunca ibas a pertenecer ahí porque simplemente no era tu gente, no eran personas que te iban a aceptar por quien realmente eres. Entonces, cuando pasa esto y te das cuenta de que hay lugares que simplemente no son para uno, lo cual no quiere decir que sean malos o buenos, simplemente hay cosas que simplemente no se alinean, ahí uno dice, no, yo tengo que irme de aquí. Y por eso uno ve pérdidas, porque simplemente hay cosas que ya no se van a alinear más. Personas que antes estaban con nosotros porque no poníamos límites. Ahora que ponemos límites, no les va a gustar. Entonces, se van a ir.
Y nada, bueno, en este proceso muchas veces uno se queda solo, pero al mismo tiempo es un regalo, porque al quedarte tú solo te enseña a conocerte más, te enseña a volver a ti, te enseña a empezar a satisfacerte de tus propias necesidades para que no necesites a otra persona, sino que tú elijas a otra persona porque te suma, pero no porque la necesites. Entonces, sí, es muy incómodo, te toca hacerte preguntas muy difíciles. Claramente es un proceso en el cual tú puedes elegir o me voy por la mentalidad de víctima pensando de por qué yo y por qué me quedé solo, por qué nadie me quiere, a pasar a una mentalidad de cuál es la oportunidad de esto, qué es lo que esto me tiene que enseñar, qué es lo que esto me está mostrando de mí, qué es lo que yo puedo satisfacer de mí, que busco en otros y que puedo satisfacer yo y no buscarlo, no demandarlo, no exigirlo. Entonces creo que la soledad de cierta forma es como un momento muy necesario de transitar que te enseña mucho de ti mismo o misma, que te va a mostrar tus no negociables, cuáles son tus límites, a conocerte más y quizás hasta te das cuenta que tú no eras de la forma que pensabas y ahora te das cuenta que eras de otra forma. Por ejemplo, a mí me pasó de que cuando yo me quedé sola en algún minuto, yo hasta ese entonces juraba que yo era una persona extrovertida, como que me recargaba con la gente y como que me gustaba estar rodeada de gente, pero la realidad es que me di cuenta que simplemente yo intentaba de encajar, intentaba de pertenecer a algo, que justamente yo intentaba de ser parte como con esas personas que les gusta estar rodeada de personas. Y cuando me quedé sola, me di cuenta que no, que soy una persona muy introvertida. Yo me recargo mucho en soledad. Me gusta mucho estar en calma, en silencio, sola y haciendo mis cosas. Al mismo tiempo, obviamente también me gusta conectar, me gusta también la compañía, pero me gusta mucho mi tiempo sola. Y ahí me di cuenta como cuático, ahora entiendo por qué me drenaba tanto, ahora entiendo por qué muchas veces me sentía incómoda, porque no era lo mío. No es lo mío salir constantemente a una fiesta. Prefiero 1000 veces acostarme temprano, por ejemplo, y al día siguiente ver el amanecer y tener todo el día para hacer mis cosas, para disfrutar el día y no estar con resaca, por ejemplo. Y quizás hasta te pase lo mismo. Pasa eso de que a veces uno cree conocerse y tú luego en soledad te das cuenta, yo no soy así. Como yo en verdad soy de esta manera. Estas son las cosas que me gustan, estas son las cosas que necesito, estos son mis límites, estos son mis hábitos, esto es lo que me hace bien, esto es lo que me hace mal, etc. Estar en soledad te ayuda como a volver a reordenar tus cosas, priorizar de otra manera. Te ayuda a conocerte en todos los niveles, lo cual te va a ayudar mucho como a construir tus bases para luego, cuando te vuelvas a reabrir a la conexión, vas a empezar a conectar, pero desde otra manera. No desde la carencia, no desde la necesidad, sino desde la abundancia, desde la plenitud, desde el yo estoy completo solo. Por lo tanto, ahora las conexiones que yo elija, las elijo porque me suman y porque se alinean conmigo y no desde la necesidad. No voy a estar rellenando espacios porque me siento solo, sino que yo prefiero ahora estar más sola que mal acompañada. Literal, creo que pasa mucho eso, que pasas del pensamiento de mejor solo que mal acompañado. O sea, pasas del pensamiento de cantidad, de mucha cantidad de gente, que a mí al menos me pasó eso. Yo antes me gustaba como mucho hablar con mucha gente, tener el WhatsApp lleno de gente, contarle mis cosas a mucha gente, y ahora es como las conexiones que tengo en mi vida van a ser solamente porque me suman, no por mantenerla y por si no hay una conexión, como que ¿para qué? Y nada, te das cuenta de todas esas cosas. Entonces al final cuando logras a empezar a quererte más, a empezar a sentirte más pleno estando solo, cuando escoges situaciones y personas, lo haces desde otro lugar y ya no estás en esa necesidad de es que necesito una conexión, es que necesito estar acompañado, es que necesito esto. No, si no se alinea, no lo vas a elegir, porque ahora tú estás más contigo, por lo tanto no tienes esa necesidad urgente de conectar con cualquier persona simplemente porque no sabes cómo rellenar ese vacío contigo mismo. Entonces, cuando empiezas a volver más a ti y este proceso de transformación avanza y tú sigues creciendo como persona, tú llenando esos vacíos que antes tenías, luego tú simplemente escoges desde la calma. No hay presión, no hay urgencia, no hay un como es que quiero conectar. No, es como, sí, tengo ganas, pero con las personas correctas. Y si no se alinea conmigo, entonces bye, porque no voy a rellenar ese espacio con alguien que no se alinea. Voy a dar apertura a lo que sí es para mí. Entonces cuando tú también te transformas, también eres más capaz de escuchar tu intuición, de escuchar tus necesidades, de ¿cómo se dice esto? Como
como eso, o sea, finalmente es como que es el desde el donde actúas es muy diferente. Ya no es ese el necesito y como esa energía de porfa ven, como porfa dame atención, no. Ahora es como más de pasas de aceptar migajas a no aceptar migajas, a de verdad aceptar solamente lo que es recíproco, lo que es auténtico, lo que sí es para ti y se alinea contigo, lo que te acepta como eres, personas que quieran crecer contigo, personas que también te desafíen a ser mejor, personas que te inspiren. Y nada, muchas cosas empiezan a cambiar, por eso también uno ve muchas pérdidas y duelen mucho, sí. Yo perdí muchas amistades que fueron muy importantes para mí y me dolió bastante. Pero hoy día lo veo como algo que era necesario que pasara, que obviamente iba a pasar, porque esa Connie con quien conectaban ya no era esa Connie. Y amistades, por ejemplo, que en algún momento conectamos que yo hoy día digo, no sé cómo conectaríamos, porque yo pienso de una manera muy diferente. Las cosas con las que conecto ahora también son muy diferentes. Por ejemplo, yo antes era una persona que conectaba mucho con el kawin, que conectaba mucho con la crítica, con el juzgar, con el reclamar, con el ser la víctima de todo el mundo. Y ahora no. Ahora, por ejemplo, lo que a mí me llena es tener conversaciones profundas de la vida, reflexionemos de nosotros, de nuestro crecimiento. Si no, como que no conecto nada. Onda, te juro que si alguien llega y me empieza a reclamar del día, oh, qué caluroso el día, o qué paja el día, como que te juro que como eso ya no está en mi vocabulario de quejarme por las cosas, no conecto con eso. Entonces no puedo conectar con alguien así. Y no porque sea malo, sino porque yo ya no soy así. Entonces no conecto con eso. No conecto con alguien que vive criticando a la gente o que vive criticándose a sí misma, criticando la vida en general. Alguien que solamente ve todo lo negativo de las cosas y que todo es un problema, que es la víctima de todo y no ve oportunidades ni aprendizaje. No sé, o antes conectaba mucho también como con el salir bastante y hoy día eso a mí no me llena más, por ejemplo, acostarme temprano, como decía antes, y ver un amanecer, el poder estar descansada al día siguiente para poder hacer mis cosas. Me gusta aprender, nutrir mi mente, todo lo que sea como más superficial o más como, no sé, hay cosas que ya no me llenan simplemente. Entonces, claramente eso hace que yo con ciertas personas ya no voy a conectar y eso está bien. Entonces, creo que, bueno, el por qué hago este video es porque muchas veces pasa que uno empieza a sentir que es el problema y uno se empieza a cuestionar es que, ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué todo el mundo se va de mi vida? Yo me cuestioné eso y hasta incluso llegué a cuestionarme como, es que quizás no sé hacer amigos. Y hoy día me doy cuenta que no es que no sepa hacer amigos, lo que pasa es que simplemente no estaba con personas que me aceptan tal cual soy y finalmente con personas con quien yo de cierta manera me moldeaba para intentar pertenecer, para intentar de ser igual, para intentar de encajar y que no me dijeran que era una fome, que no me dijeran que pucha o sentirme presionada o cosas así. ¿Y por qué? Porque yo misma me consideraba rara, como que era una oveja negra. Pero la realidad es que simplemente era diferente nomás y faltaba de que yo aceptara esa como diferencia en mí. Y nada, que simplemente está bien, nomás son diferencias nomás. Y nada, y al final te das cuenta que no es que seas el problema, no es que seas una persona que no sabe hacer amigos, simplemente todavía no has conocido quizás personas que te van a aceptar tal cual eres. Y para eso, primero, tienes que volver a ti, tienes que tú aceptarte por quien eres, tienes que tú apreciar tus virtudes y defectos y desde ahí transformarte, aceptar quién eres, que si eres raro, bueno, tómalo como algo bacán, como que bueno que soy raro, que bueno que soy así porque me hace distinto, quererte tú, y ahí es cuando van a empezar a llegar situaciones, personas, parejas, experiencias que sí se van a alinear contigo. Porque ahora vas a estar con el filtro de la autenticidad, de ser tú, y vas a aceptarte más como eres, entonces vas a tener menos miedo de ser quien eres, vas a ser más confiado en ser tú auténtico, por lo tanto vas a atraer gente que sí te va a aceptar por quien eres y que no vas a tener que moldearte para pertenecer. Entonces te vengo a recordar que no es que no sepas hacer amigos, no es que eres un problema, simplemente estás en un proceso de cambio y los procesos de cambio traen pérdidas de por sí. Y eso es muy, 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 muy normal. Así que nada, un abrazo grande y es temporal si lo decides así. A menos de que en verdad te guste estar solo y sea como lo que realmente quieres, está totalmente bien también, pero si te afecta igual y quieres conectar con gente, es algo simplemente temporal y que algo te tiene que enseñar y que no vas a conectar hasta que aprendas esa lección que el universo te está trayendo, o Dios, o en lo que sea que tú creas. Entonces, nada, creo que es una oportunidad de aprendizaje y cuando logres quererte más y estar más contigo y aceptarte por quien eres, es cuando las cosas solas de por sí empiezan a llegar.
Y eso, vas a estar bien, eventualmente las cosas llegan de por sí, así que paciencia. Y eso, habemos más personas que hemos pasado o estamos pasando por lo mismo, así que yo te entiendo mucho si estás en esa, sé que es doloroso, pero vas a estar bien y lo vas a agradecer muchísimo cuando te des cuenta que qué bacán que viviste esto, porque de no ser por esto no te estarías aceptando, no estarías siendo más confiado en ser tú y simplemente eso, como volver más a ti, empezar a confiar y todo eso. Así que abracitos, que estés bien, dale like a este video si te gustó, mándaselo a una persona si crees que le va a servir y nos estaríamos viendo en un próximo video. Adiós.